Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que escribí. Desde entonces han transcurrido cerca de 8 meses. Aunque me han aconsejado, con mucho tino por cierto, que no hable de lo ocurrido hasta 2031, en este momento me siento como un pájaro enjaulado en un sótano sin dueño. Basta decir que existe una gran posibilidad de que ni siquiera esté vivo para entonces. Así que he decidido contar toda la verdad. Poco después de mi publicación inicial, me encontraba en alerta máxima ante cualquier indicio de que los agentes estuvieran al tanto de mis movimientos. Yo suponía que, en público, actuarían como si yo no existiera. Sin embargo, nunca consideré el alcance real que manejaban sobre mí. Para ponerlos en contexto, yo tenía guardado un pasaporte falso y una salida de emergencia con una de las pocas conexiones que aún conservaba en el trabajo. Incluso, una cámara de transmisión en vivo para grabar lo que sea que ocurriese. Estaba todo listo para no desaparecer de manera silenciosa, como todos a mi alrededor. En cambio, me desperté sin el control de mi propio cuerpo. Ni siquiera lo noté al principio. Me levanté, hice mi rutina, revisé todo lo que quise y me fui al trabajo. Fueron pequeños detalles los que me alertaron. El cepillado de dientes, por ejemplo, duró 2 minutos exactos. Conduje con mucha más precisión y mis matemáticas estaban mucho más finas de lo habitual. Lo más evidente fue que, cuando tienes miedo de algo, tu cuerpo reacciona. Incluso los actores más experimentados dan algún indicio de temor, y por lo general, podemos determinar esa reacción emocional ante una amenaza. No obstante, en ese momento, mi instinto se había ido. Pasé al lado de unos agentes y no sentí nada. Era como si en realidad se tratara de unos colegas más. Pensando en lo extraño de la situación, traté de ir al baño para reflexionar en un lugar tranquilo, pero no lo conseguí. Simplemente no pude. Mis músculos no se contrajeron ni expandieron. Es decir, si bien no estaba siendo retenido por otros agentes, cualquier orden que enviaba a mi cuerpo no se registraba. De repente mi cerebro se desconectó y me sentí impotente. Todo ocurrió mientras conversaba casualmente sobre los últimos resultados de las investigaciones. Estaba charlando con mi último contacto precisamente, quien expresó sus preocupaciones por los agentes. Luego me preguntó si mi salida de emergencia seguía según el plan, e incluso insinuó la destrucción de la casa de uno de los tripulantes de la EEI. Fue entonces cuando me di cuenta del último detalle. Las hojas de los árboles del exterior estaban ausentes, a pesar de ser primavera, y las corbatas de los agentes eran invisibles a mis ojos. Entré en pánico. En mi interior gritaba, ¿por qué? Mis acciones eran perfectamente imitadas ahora. Incluso el latido de mi corazón ya no era mío. Entonces, deslizarse hacia la locura parecía fácil, aterradora y patéticamente fácil, si lo miro en retrospectiva. De pronto surgió en mí un deseo arrebatador de golpear una pared, y eso es exactamente lo que hice. Al menos hasta que me apuñalaron en la espalda con una aguja, y me arrastraron a la fuerza hasta un armario de limpieza. Recuerdo haberme resistido con una rabia ciega, por lo cual mis gritos fueron amortiguados por varias manos, mientras más brazos me rodearon para contenerme. Si bien nunca he sido una persona violenta, déjenme decirles que, en ese momento, golpear a alguien con un perfecto gancho a la mandíbula se sintió como el cielo. Tras volver a mis sentidos, me di cuenta que había noqueado al conserje. Otras 2 personas me sujetaban con fuerza. Uno era el chico nuevo que reemplazó a mi colega, al colega que se quejó de la carga inexplicable de la EEI. El otro era un agente. Este se había quitado las gafas de sol, y su expresión no era de complacencia precisamente. Más bien mostraba una mirada asesina, la más letal que jamás haya recibido. Sus ojos me lo dijeron todo. De inmediato dejé de resistirme. La historia que escuché después me impactó hasta la médula. El chico y el conserje eran parientes, abuelo y nieto, ambos teóricos extremos de la conspiración. Y cuando digo esto, me refiero directamente a la existencia de aliens, terraplanismo y que vivimos en una simulación. Aparentemente, el conserje asumió su cargo hace más de una década, buscando averiguar si algo sospechoso estaba ocurriendo. Entonces, una vez que comenzó este fiasco, su nieto se abrió camino hasta llegar aquí.
No tengo idea de cómo lo logró. Sospecho que la locura de la conspiración solo reforzó su intelecto, como un sabueso que enfoca todos sus sentidos para encontrar a su presa. Y siendo el encargado de todos los cálculos sobre las cargas que iban a la EEI, tenía acceso a mucha información. Se encontraban transportando una gran variedad de cosas, algunas armas, tarjetas de prueba basadas en colores extraños, y lo más absurdo, contenedores con un líquido verde. De hecho, fue ese mismo líquido el que me inyectaron en la espalda para traerme de vuelta. Sin embargo, el suministro era muy limitado. El agente, llamado Smith, retomó los hilos de la historia. Smith había sido asignado aquí debido a una emergencia ocurrida en la EEI. La situación comenzó cuando uno de los astronautas empezó a actuar de manera extraña, haciendo preguntas a la tripulación. ¿Por qué estamos aquí? ¿Quién eres? ¿Qué es eso? Refiriéndose a la Tierra. Se había vuelto extremadamente obvio que no era el mismo. El resto de la tripulación, al ser profesionales altamente cualificados, mantuvieron la calma y se comunicaron con la base. Lo que siguió fue una serie de experimentos e interrogatorios, cuyo objetivo era descubrir qué había poseído al hombre y cómo traerlo de vuelta. Nada funcionó. Poco después de que se completara la fase de reaprovisionamiento, se perdió todo el contacto con la EEI. La estación voló fuera de su trayectoria y comenzó a orbitar en caída libre alrededor del cielo. Los informes de hechos sobrenaturales comenzaron a surgir por todas partes. Se conjeturó que esta cosa habitaba los cuerpos de las personas para controlarles con algún propósito desconocido. En secreto, se declaró estado de emergencia nacional y agentes como Smith fueron desplegados, armados con los pocos datos que lograron obtener de los astronautas para identificar al intruso. Lo que se puede observar fue una especie de olvido o ceguera ante el color verde y una falta de comprensión sobre, el funcionamiento básico y general del mundo. Se consideró que una entidad alienígena tenía la culpa, y el trabajo para contenerlo había sido extenso y muy confuso. Pronto se hizo evidente para los agentes que, con cada posesión, la entidad adquiría más y más poder, además de conocimiento para encubrir sus propias huellas y esconderse. Entonces, un día Smith se encontró atrapado en su propio cuerpo, justo como yo, y fue el dolor de lo verde lo que lo trajo de vuelta, dolor infringido por los locos de la conspiración. Aparentemente la sensación era demasiado intensa para la entidad y ésta retrocedió, por así decirlo. Esto mismo ocurría cada vez que uno de sus anfitriones posesos resultaba herido. Al parecer la entidad se había dado cuenta de esto, incluso de este par. Por eso buscaba deshacerse de todo rastro del verde del planeta antes. Para este momento, el líquido verde comenzaba a quemarme las venas. Al principio bastaba un pequeño pinchazo para liberarse, según me explicaron. Pero el ente comenzaba a adaptarse. El líquido aumentaría gradualmente la cantidad de mi sangre, permitiéndome mantener mis propias acciones, pero había un límite de tiempo. En algún momento, o bien el dolor sería demasiado, o la entidad se superpondría. Con solo mirar las manos apretadas de Smith y su ceño fruncido, me di cuenta. Él estaba sufriendo. No sabía cómo actuar. Yo nunca he sido el tipo de persona con nervios de acero. Mi talento se reducía únicamente a las matemáticas. Por suerte, los demás ahí eran igual que yo. Los pisos superiores estaban completamente ocupados por los títeres de la entidad. Resulta que, mientras Smith había sido controlado, vio a mis colegas construyendo algo. Dado que no quedaba mucho tiempo y la información era escasa, decidieron descubrir qué estaba pasando de una vez por todas. Eligieron despertarme, no solo porque tenía un rango mayor a todos ellos, sino por los años de experiencia. Para ello seguramente tendría algunas ideas para avanzar. Sin embargo, eso no nos iba a proteger. Smith había aprendido a la mala que la entidad sabía cuando había perdido el control y por lo tanto sabía cómo enviar agentes detrás de los fugitivos. La única arma para protegernos provisionalmente era una gran pantalla color verde. Nos cubrimos, abriéndonos paso como un grupo de falsos bloggers de YouTube. En retrospectiva, noto cierta comedia en esto.
aunque todo lo que pude sentir en ese instante fue el lento y constante serpenteo entre la gente. Era como tener encima una capa de invisibilidad. El reto fue que, a diferencia de la capa, no podíamos ver a través de la pantalla verde. Terminamos haciendo todo de oído y de memoria, ya que lo único que podíamos ver eran nuestros pies. A pesar de la locura, Smith y yo logramos llegar más lejos de lo que hubiera creído posible, aterrizando en la entrada del último piso. De pronto, el efecto de lo verde comenzaba a hacerme sentir como un niño regañado frente a la clase, con mi estómago revuelto y a punto de vomitar. El pecho comenzaba a dolerme. Lo que me mantenía en pie era saber que Smith estaba sufriendo el doble y aún con ello se mantenía en pie, aunque apenas nos conocíamos. Admirable su valor. Pero entonces ocurrió el desastre. Tengo que dar gran parte del crédito al dúo de conspiranoicos. Es muy probable que ninguno de nosotros se hubiera liberado del control del ente si este par no decidía que una de sus fantasías era verdadera, aunque claro, más que fantasía, era una auténtica pesadilla. Sin embargo, enloquecer después de dejar caer un sombrero de papel de aluminio por miedo a una posesión justo al lado de un agente fue un movimiento bastante estúpido. Alcanzamos a tapar la boca del conserje rápidamente y por un momento, todos en el piso dejaron de moverse. En aquel inerte silencio, la caída de un alfiler se podría haber escuchado con un estruendo de miedo. Pero lo que rompió el trance fue una ráfaga de violencia. Viéndonos descubiertos, Smith tiró la pantalla verde a un lado y abofeteó con fuerza a la gente más próximo a él, para liberarlo del ente por un instante. Ese agente estaba consumido por la misma rabia que yo en su momento, por lo cual su reacción fue arremeter en contra de otro agente, logrando sacarlo del trance. Smith se colocó el auricular y anunció a los federales todavía libres del control que la entidad se había apoderado de casi todos y que el dolor era lo único capaz de romper con la manipulación. El caos estalló. Más tarde supe que dicho comunicado había sido un total desastre en los pisos inferiores, a tal grado que los agentes controlados apuntaron con armas a los libres. Sin duda debió ser muy caótico. Tan solo imagínense en el siguiente escenario. En un momento están compartiendo una taza de café con un amigo, y al siguiente, este les apunta con una pistola a la cara, amenazándolos. Nosotros no tuvimos tanta suerte, ya que todos en el último piso estaban controlados, y por lo tanto, quedamos sujetos a recibir una lluvia de disparos. Una sola bala de Smith fue suficiente. El primer agente en ser golpeado, nunca supe si tenía chaleco antibalas o era la adrenalina lo que le impedía sentir dolor de los golpes físicos, se abalanzó contra su colega más cercano, y este hizo lo mismo, hasta que una cascada de trajes se alineó en el suelo, golpeando para liberar a otros. Todo sucedió tan rápido que apenas pude notar que yo también había recibido un disparo. El conserje yacía en un charco de sangre, con el chico intentando cubrirlo. Al voltear, vi a Smith agarrándose el pecho, donde se le veían más de 10 agujeros de bala. El dolor del líquido verde había llegado a tal punto que recibir un balazo era apenas un poco peor. Además, esconderse ya no era una opción. El mero pensamiento de que la entidad estaba tratando de abrirse camino de regreso a mi cerebro fue suficiente para actuar. Le dije al chico que saliera de ahí con su abuelo y comencé a caminar a tropezones, con Smith justo detrás de mí. No entiendo cómo aquel hombre continuaba de pie y caminando. Eso siempre será un misterio para mí. Aunque veía todo a mi alrededor entre lágrimas, noté lo que tenía enfrente con suficiente claridad. Parte de las paredes y el cableado eléctrico habían sido removidos y reasignados hacia el centro, en medio de los pasillos. Allí estaban más personas siendo controladas por la entidad. Mis jefes, sus jefes y probablemente los altos mandos. Junto a ellos estaban mis amigos y todos los supuestos desaparecidos. Todos ellos encorvados sobre un escritorio, garabateando tonterías o clasificando materiales y cajas. Las reconocí como destinadas a la EEI. Sin embargo, lo más llamativo estaba en el centro.
Era una especie de red negra y retorcida, en forma de esfera, latiendo mientras flotaba en el aire. Dentro de ella se podían distinguir formas negras cambiantes. Entendí que esa cosa me estaba mirando y comencé a perder el control, pero lo que sucedió a continuación solo confirmó mi terrible pensamiento. Me sentí desaparecer. Smith avanzó con la rabia de un moribundo, sin nada que perder. Apuntó su arma hacia la entidad y exigió que liberara a todos los poseídos. Al no obtener respuesta, abrió fuego. O lo intentó, al menos. Después de 2 clics en su pistola, Smith trató de recargar, para darse cuenta de que no tenía cargador en su arma, ni llevaba consigo el de repuesto en su cinturón. La pistola desapareció repentinamente de su mano, y luego el mismo Smith comenzó a hacerlo. Digo comenzó porque es importante señalar cómo fue. Era como si capas de él estuvieran siendo eliminadas una a la vez. Primero su piel, músculos, huesos y finalmente su sistema nervioso. Cada plano de su ser fue perdiéndose de a poco. Smith no dejó de gritar hasta que le quitaron el último vestigio de su cuerpo, y su voz resonó en todas las direcciones a la vez antes de desaparecer. 2 emociones surgieron dentro de mí. Primero, la comprensión paralizante de que conocía la naturaleza general de esta entidad. Y en segundo lugar, el terror existencial de lo que eso significaba. Cuando dibujamos una figura en una hoja de papel, no pensamos mucho en ello. Tampoco lo hace la figura, ya que si estuviera viva no podía comprender nuestra existencia. Sabría del arriba y abajo, izquierda y derecha. Sin embargo, si en su entender descubriera el adelante y atrás, esto le resultaría perturbador. La figura no podría saltar hacia la tercera dimensión, en la cual nos encontramos, sin la ayuda de un humano. A lo que voy es lo siguiente. Durante mucho tiempo se teorizó sobre una cuarta dimensión. Muchos dirán que la constituye el tiempo. Yo, en cambio, me refiero a una cuarta dimensión espacial. Había dedicado cierto tiempo a estudiar las teorías y posibles formas de una dimensión fuera de nuestra comprensión. En realidad, todos en la NASA lo hicieron alguna vez. Es casi como un pasatiempo luego de llegar a cierto nivel de aburrimiento y monotonía. Ver desaparecer a Smith de esa manera, alineándose plano por plano con cada una de las 3 dimensiones conocidas, es exactamente como se vería transportarse hacia una cuarta dimensión. Finalmente tuve frente a mí una comprobación empírica de una teoría sin pruebas. Y yo, de pie en esa habitación con un dolor indecible, era ahora la figura del dibujo, una que no podía comprender las dimensiones a mi alrededor, ni a la entidad que, seguramente, miraba la página donde me encontraba dibujado, pretendiendo borrarme a voluntad. No tenía dónde esconderme o correr. En ese momento sentí que solo tenía una opción. Me lancé sobre la pequeña porción que esa entidad había dado a conocer de sí misma en el centro de la habitación, y la toqué. Es extremadamente difícil decir lo que visualicé en esos momentos. Me encontraba cayendo, sin dirección, a la vez que ascendía por un plano de contradicción fractal. La luz brillaba desde ángulos desconocidos, y el sonido reverberaba en mi cabeza. En mi mente sabía que acababa de caer en la cuarta dimensión. Por tanto, estaba en medio de un ataque de pánico, y mi cerebro no lograba comprenderlo. Vi negras amalgamas del concepto de realidad. Solo podía sentir los ojos que tanto me habían acechado, cayendo sobre mí, mientras la estructura de mi existencia se cerraba alrededor mío. Luego sentí una segunda presencia. Me encontré siendo el tema principal de la comunicación, como si algo me hubiera clavado una antena en el cerebro, con un código binario oculto, millones de voces debatiendo mi destino. Cabe la posibilidad de que solo fueran 2 resonando en medio del todo. Entonces me encontré a mí mismo en Australia. El sol estaba saliendo sobre el océano junto a la playa en la que acababa de aparecer. Los sentimientos parecidos a palabras de esta entidad de la cuarta dimensión aún se procesaban en mi cabeza. Eran disculpas dirigidas hacia mí y un regaño a una entidad más joven. Mis ojos se vieron obligados a mirar suavemente un hormiguero a unos metros de distancia. Y luego miré hacia arriba, en control total de mi cuerpo.
y vi lo que parecía ser un cometa en llamas cayendo desde el cielo. La EEI había salido de su órbita y se estaba quemando en la atmósfera. Oficialmente la NASA sigue funcionando como de costumbre hasta 2031, cuando la EEI se desmantelará oficialmente, pero nunca aceptaré la realidad en la que ahora nos encontramos. Siempre fuimos el hormiguero de un niño malicioso, más allá de nuestro entendimiento, nada más que juguetes en un fugaz momento de aburrimiento, y eso nos llevó a una aterradora emergencia nacional que nos costó cientos de vidas. La peor parte podría volver a ocurrir en cualquier momento. La cuarta dimensión existe. Somos insignificantes, tan pequeños e inútiles para detener cualquier cosa que venga desde ahí. Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado. Si es así, por favor, compártelo con tus amigos, dale like y deja tu comentario. No olvides suscribirte y activar las notificaciones dándole clic a la campanita. Muchas gracias. También me gustaría agradecerle a los miembros del canal por su valioso apoyo. Yo soy Ciudadano Z, nos vemos en la siguiente. Y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.